El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Siempre tenemos que pedir al Señor que nos ayude una y otra vez a entrar en el gran misterio de nuestra salvación. Que seamos como niños que se asombran cada vez más. Ya sabéis cómo los niños, según van poco a poco haciéndose mayores, mayorcitos, comienza también esa etapa que son los porqués y el qué. Nosotros tenemos que ser así delante de Dios. Siempre asombrado, siempre diciendo: ¿qué es esto, Señor? ¿Por qué es esto, Señor? Pero con este asombro de niños, no ya de personas retorcidas que dicen ¿por qué? Porque no quieren creer. Personas que vienen de 1000 vueltas pero que se han endurecido y preguntan qué y por qué, pero siempre con otro por qué, con el fin de separarse, de continuar con este corazón que ya lejos de ser de niños y querer ser niños, son corazones que no quieren creer y que quieren alejarse y hacer su propia voluntad. La obra de Dios, queridos hermanos, es indecible y lleva una unidad y una armonía que deja a todos asombrados. También hoy en la Anunciación tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entrar un poquito en esto. Dice San Pablo: os exhorto a los filipenses, dice, os exhorto a tener los mismos sentimientos de Jesús. Bueno, cuando abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra vida a la acción de Dios, nos damos cuenta que también el Señor nos lleva a tener los mismos sentimientos de Jesús. Y podríamos decir, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues porque Dios solo tiene un hijo. Solo tiene un hijo. Dios es uno. Y Dios nos lleva a la unidad. Dios nos configura a imagen y semejanza de su Hijo. Nos hace uno con Él. No podemos ser hijos de Dios y tener otros sentimientos distintos de Jesús. No podemos ser hijos de Dios y querer otras cosas que el Hijo quiere. No podemos ser hijos de Dios y, sin embargo, decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo.
No podemos tener otros sentimientos de Jesús y no amar como Él ama. Solo tiene un Hijo, Dios solo es uno. Por eso en el cielo solo hay un Dios. Por eso Dios será todo en todos. Por eso el Hijo de Dios, el Cristo, es cabeza y cuerpo. Y no pueden querer los miembros ser otra cosa que este Hijo. Hoy lo vemos en María. Vamos a pedirle que estas 4 cosas que voy a decir, o 5, cada vez nosotros nos atiramos más a ellas. Y es asombroso cómo María tiene los mismos sentimientos que el Hijo que va a engendrar. Tiene lo mismo porque en el seno de María no puede haber un hijo que desea una cosa y María que desea otra. Son una unidad, una unidad. De ahí que también Mateo dirá el Hijo y la Madre y el Hijo, son una cosa. ¿Qué unidad hay? Vosotras, las que estáis aquí y habéis sido madres, ¿qué unidad hay entre la Madre y el Hijo? Esos 9 meses, pero después continúa durante mucho tiempo, durante años esta unidad, la Madre y el Hijo. ¿Cómo influye el uno en la otra y la otra en el uno? Si la Madre se ha dejado empapar por el Hijo se deja empapar por la Madre. Bueno, pues en María y en Jesús, en esta que va a ser la Madre del Mesías también lo vemos. Ya veis cómo hemos dicho, incluso hemos dicho también en el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No hay otra voluntad en María que la voluntad de Dios. Hágase según tu voluntad. Pero es que estas palabras son las palabras del Hijo. Hágase tu voluntad. Dice el salmista que cuando el Hijo entra en el mundo, cuando se hace hombre, se hace diciendo esto: aquí estoy para hacer tu voluntad. María no dice tampoco otra cosa: hágase según tu voluntad. Y lo hace también de otro modo. Dice que este Hijo es siervo. Ya sabéis que Jesús es el siervo del Señor. No vino a ser servido, sino a servir. Y daros cuenta lo que dice María. Todo esto lo inspira el mismo que va a asumir, también inspira a María. La ha preparado. Y la ha preparado en el mismo espíritu. A María no le mueve otro espíritu porque está abierta totalmente al Espíritu de Dios. Por eso María dice: he aquí la esclava del Señor. ¿Os imagináis que María hubiera dicho yo no quiero servir? Entonces tampoco el que hubiera recibido en su seno habría podido ser siervo. No lo habría concebido. María dice: he aquí la esclava del Señor. Qué maravilla que nosotros también nos podamos abrir. Si por eso una familia cristiana está llamada a ser configurada según la imagen de la Sagrada Familia, abiertos todos, esposo y esposa, hijos, a ser siervos, a ser esclavos del Señor. Y esto vemos que es según el Espíritu Santo. Dirán los evangelistas, dirá Juan el Bautista, que ha visto que el Espíritu Santo desciende y descendía sobre aquel que él había bautizado, sobre Jesús, que este Espíritu reposaba sobre él, este Espíritu que engendra al Hijo desde la eternidad, porque Dios es uno y es eternamente Padre e Hijo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le mueve a María? Lo dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Sabéis? No podemos ser hijos de Dios sin el Espíritu Santo. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a abrirnos a la obra del Espíritu Santo, que nos transforme, que nos configure a imagen del Hijo. No podemos por nosotros mismos. Por eso, si el Espíritu Santo y el Hijo mueren, y Jesús, ya sabéis, fue un morir al pecado, no nos extrañe que cuanto más estamos en Dios, cuanto más nos dejamos configurar en su Hijo, cada vez nosotros aborrezcamos más el pecado. Si el pecado nos mata, finalmente se ilumina. De que María es la Inmaculada. María no quiere saber nada con el pecado, quiere saberlo todo con Dios, todo según la voluntad de Dios, todo según el Espíritu de Dios. Y todavía más, daros cuenta que Jesús es dócil. Entra y dice: Padre, hágase tu voluntad. Si es posible, aparta de mí este cáliz.
pero si es tu voluntad para la salvación de todos, hágase. Yo lo bebo, yo sufro para poder salvarlos. Acepto los sufrimientos y me hago solidario de todo aquello que les separa de ti, para que puedan ellos comprender hasta qué punto les amas. Ve que María es dócil, y es dócil y lo va a manifestar siendo dócil, discípula de su Hijo. Va a llegar a la cruz, va a estar a los pies de la cruz con su propio Hijo. Se va a entregar. El sí de María es un sí desde el momento de la Anunciación hasta el momento de la cruz. Y va a decir así, sí a su Hijo. Madre, ahí tienes a tu Hijo. Qué bonito, ¿no? Que hoy María también nosotros escuchemos, seamos hijos de María. Pero también la acojamos en nosotros, en nuestra vida. Acoger a María es acoger todo lo que significa también acoger con ella a Jesús. Qué unidad, queridos hermanos, en la salvación. Los sentimientos de Cristo los infunde en nosotros el Espíritu Santo. El modo como Cristo vive, entregado totalmente como siervo, como hijo dócil, como aquel que no quiere otra voluntad que la voluntad del Padre. Esto lo infunde en nosotros el Espíritu Santo y no quiere que seamos de otro modo que hijos e hijas de Dios. Que seamos generosos, hermanos, que no cerremos nuestro corazón, que no cerremos nuestra mente, que no cerremos toda la capacidad que nos da de amar. Que hoy abramos con María nuestro corazón a la palabra del Señor y que movidos por el Espíritu Santo nos dejemos amar y configurar a imagen de su Hijo. Que así sea.